un operador este es un operador lineal. Estamos suponiendo que el espacio vectorial tiene dimensión finita y digamos, escojo A, una base del espacio vectorial y le voy a llamar a la matriz asociada a T en esa base, ¿no? Entonces, esta es la situación general. Tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita, escojo una base, esta base puede variar y tengo esta matriz. Esta matriz depende de la base que escogí. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga lambda en K es valor propio del operador T? Valor propio, por definición quiere decir que existe un vector distinto de cero tal que cuando le calculo el operador TAB me queda lambda por B. Eso quiere decir valor propio, y este vector que aparece acá, este se llama un vector propio. Entonces, la noción de valor propio va pegada con la noción de vector propio. El valor propio es un escalar para el cual hay un vector distinto de cero que es vector propio, o sea, que satisface esta igualdad. Entonces, lo que habíamos visto es que esto es equivalente a pedir que el determinante de la matriz T menos lambda por la identidad en B, lambda es este número que está acá, en la base A, sea distinto de cero. ¿Verdad? Decir que es valor propio es esta condición en términos de determinante. Esta condición solo es posible porque el espacio tiene dimensión finita. Si no tuviera dimensión finita, está la definición de vector propio y de valor propio, pero esta condición no está, porque no tenemos el determinante en una matriz infinita. Entonces, esta condición requiere que la dimensión del espacio B sea finita. Esto es importante, sea finita. Sin esta condición, si no es finita, no tengo determinante. Aquí verá determinante, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Aquí voy a recordar qué quiere decir. Aquí yo tengo el operador T, le resto este operador y tomo la base A. Esto es lo mismo que tomar la matriz asociada a T menos lambda veces la matriz asociada a la identidad. Pero la matriz asociada a T es la que estoy llamando A. Entonces, esto es A menos lambda. Ahora, la matriz asociada a la identidad, recuerden que cuando tomo una base, cuando tengo un operador lineal, la convención es cuando tengo una base, estoy tomando la base en dominio y la misma base en codominio. Entonces, cuando tengo misma base en dominio y codominio y tengo la matriz identidad, esto me queda, digo, la transformación lineal de identidad, esto me queda la matriz identidad. ¿Ya? Entonces, esta cosa es la matriz A, le está restando esto. Entonces, esta condición que tengo acá quiere decir determinante de A menos lambda veces por la identidad, perdón, es igual a cero. Aquí dice distinta, debe ser igual. Esto es igual a cero. Entonces, esta condición es esta misma que está acá. Entonces, este es un breve repaso porque la noción es muy importante. La noción de valor propio y de vector propio, que van juntas, estas dos nociones van juntas. La noción de valor propio y vector propio no requieren que la dimensión del espacio sea finita. Es una definición general, nomás dice T de B es lambda por B. Sin embargo, si el espacio es de dimensión finita y tengo una base, entonces esta noción de valor propio es equivalente a esto. Pero esta condición la traduzco en términos de matrices.
Aquí esta matriz, la matriz A es n por n y esta matriz también es n por n. Entonces, esta es una matriz n por n con entradas en el campo K. Entonces, esta es una matriz n por n porque A es el espacio de dimensión n, entonces esta matriz es n por n, y n es n por n, y lambda es un escalar multiplicado por la identidad, tiene puras lambdas en la identidad, ¿verdad? Entonces, verá, esta es una matriz n por n. Si quiero, ¿verdad? Yo quiero esta condición. Entonces, desarrollando el determinante, quiero ver esta condición. Entonces, yo tengo el determinante, yo tengo que tener el determinante de A menos lambda por la identidad. Yo voy a escribir A, que sea la matriz A y J, es una matriz n por n. Recuerden que estas entradas dependen de la base que escogí, porque para calcular las entradas de la matriz A, calculo T en los vectores de la base, lo expreso como combinación lineal, me da todas las n combinaciones lineales y tomo la transpuesta, esta es la matriz A. Entonces, estos números dependen de la base, ¿no? Entonces, cuando quiero calcular este determinante, voy a ponerlo acá. Cuando quiero calcular este determinante, esto lo puedo expresar como la matriz. Esta es la matriz A y J. Entonces, lo voy a poner acá. Es A11, A12, A1N. Vamos a expresarlo así. A11, A12, A1N, A21, 22, ANN. Este es AN1, AN2, ANN, menos lambda veces por la identidad, pero la identidad es 1, 0, 0, 0 por acá, 0 por abajo, 1 por acá, más 1 por acá. Esta es la matriz de identidad. Entonces, este determinante va a ser el determinante. Matrices del mismo tamaño se restan. Lambda aparece acá. Entonces va a quedar A11 menos lambda. Y luego queda A12. Y luego queda A1. Aquí queda A21. Aquí queda A22 menos lambda. Y aquí queda A2n. Este es 2. Etcétera. Aquí se va para abajo. AN1. AN2. Se va. Y al último va a quedar ANN menos lambda. Entonces, esta es el determinante que tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, recuerdo, esta es la definición de vector y valor propio para un operador en un espacio de dimensión finita. Si el espacio no tiene dimensión infinita, la definición existe, pero no hay determinante. Entonces, esa es una forma de trabajarlo un poco más fina. Entonces, quito esto de acá. Entonces, esta igualdad quiere decir que lambda, esto tiene que valer 0, ¿no? O sea, esto tiene que valer 0 para que sea. Entonces, en resumen, lambda en K es valor propio del operador T o de la matriz A, que es la matriz asociada al operador en la base A, si y solo si. Recuerden, en el caso de dimensión finita, la dimensión finita me está diciendo que esta cosa vale 0. Entonces lo voy a poner acá. Determinante de A, lambda y n, que es el determinante de esa matriz que tengo allá, la voy a escribir acá. Estoy copiando la que tengo allá. ¿Sí? Entonces, la condición que me está pidiendo es que este determinante valga 0, ¿no? Entonces, eso resume lo que habíamos visto en la clase pasada. Recuerden que estoy en el caso de dimensión finita, ¿no? Entonces, la primera observación es que hago acá. Voy a hacer unas pequeñas observaciones. La primera es que
esta matriz A menos lambda por n es una matriz n por n con entradas en el campo K y estoy calculando su determinante como yo ya sé calcular. Segundo, en este determinante, en la fórmula de Leibniz, cuando tomo la fórmula de Leibniz, este determinante me dice, tú debes de tomar todas las permutaciones, en Sn. En la fórmula de Leibniz aparecen todas las permutaciones, pero una permutación que aparece es la identidad. Para la permutación identidad, le queda, recuerden que quedan el término, el sumando que queda. Recuerden que la fórmula de Leibniz es una suma. El sumando que le corresponde es el de la diagonal, ¿sí? Es el que corresponde a la diagonal. Es el de la diagonal. Porque en la diagonal es donde tenemos A, sigma y, o sea, bueno, en este caso en lugar de sigma, serían A identidad N1,1, A identidad de N2,2, aquí se quedaría A identidad de N,N. Pero este sumando es A, bueno, o sea, el que corresponde acá es 1, entonces A11, A22, A N. Entonces, el que corresponde a la entidad. Entonces, habiendo recordado esto, entonces, en la ecuación, en esta igualdad que tengo acá, que dice que el determinante de A menos lambda y n es igual a 0, el término de la diagonal es el término diagonal. ¿Cuál es? El término de la diagonal es este que aparece acá. Es A11 menos lambda, A22 menos lambda, etcétera, ANN menos lambda. Entonces, en la fórmula de Leibniz para este determinante hay muchos términos. Hay n factorial términos, es mucho más grande que la fórmula de Laplace. Pero no quiero verlos todos, nomás quiero ver el que corresponde a la diagonal. La diagonal es este porque corresponde a la identidad. Pero entonces, este es el que le corresponde a la diagonal. Entonces, además, esto pasa ahora, en este término, además, si sigma es diferente de la identidad, si sigma es diferente de la identidad, ¿qué quiere decir esto? Que sigma no es esta función identidad. Entonces, algún sigma i es diferente de i, ¿no? Entonces, si no es la entidad, porque para la entidad sigma i siempre es i. Si sigma no es la entidad, permuta a alguien. Quiere decir que en esta fórmula de determinante hay un término fuera de la diagonal. Entonces, por lo tanto, en el sumando correspondiente, recuerden que estoy viendo la fórmula de Leibniz. En el sumando correspondiente hay un factor fuera de la identidad, no en la diagonal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo la fórmula de Leibniz del determinante de acá, no la quiero escribir, la estoy pensando. La fórmula de Leibniz involucra a todas las permutaciones. Entonces, las permutaciones, voy a tomar una cuando es la identidad, me toca la diagonal, eso es fácil de ver. Y las otras mueven a alguien. Si mueven a alguien, alguna i le toca un sigma de i diferente, porque cuando a i le toca sigma de i el mismo, me toca la identidad. Entonces me está diciendo que cuando sigma no es la identidad, mueve a alguien, entonces pesca un término fuera de la diagonal. Pesca un término fuera de la diagonal. Entonces, el factor tiene algún factor fuera de la diagonal. Entonces, pierde algunos de estos lambdas. Entonces, pierde algún lambda. O puede perder a varios, pero al menos pierde algún lambda de los que aparecen en la diagonal. Entonces, esas son observaciones muy sencillas. Entonces, voy acá, 2, 3.
En 2, vaya, yo tengo para la identidad, le corresponde este término. A1, 1 menos lambda, A2, 2 menos lambda, A, N menos lambda. Y luego, sigma distinto de la identidad pierde algún factor. Pierde algún factor, digamos, A, I menos lambda. Pierde alguno de estos, ¿no? O sea, no toma alguno de estos. Entonces, eso es lo que veo de la fórmula de Leibniz sin necesidad de escribirla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En la suma de Leibniz, cuando calculo este determinante, va a aparecer este factor y los otros no tienen un factor. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? El factor que tiene más lambdas, el término con más factores lambda, con más factores con lambda, es el de la identidad. Los otros no, que tenga más es ese. Entonces, agarro este término, A1, 1 menos lambda, A2, 2 menos lambda, este es el que tiene más lambdas. Los multiplico, ¿no? Multiplicamos y la potencia mayor de lambda es menos lambda a la n, más términos de grado menor. Términos en lambdas a la k, con k más chico que n. Entonces, cuando hago esta multiplicación, donde hay más lambdas es este por este, son menos, son n veces, hay n factores lambda, pero son menos lambdas elevados a la n, y los otros pescan menos, entonces me queda esto. Entonces, esto me queda menos 1 a la n por lambda a la n, más términos, que voy a poner más sumas de secas lambdas a la k con seca en el campo, sumas y productos de el seca sumas y productos de A y J, ¿no? Porque toda esta matriz tiene puras A y J, entonces los secas son sumas y productos de A y J, porque un determinante son sumas y productos. Entonces, quiero decir las observaciones que veo. Yo veo este determinante, no lo estoy calculando, lo estoy viendo, ¿qué forma tiene? Dice, la potencia más grande que tiene de lambda es esta y las demás bajan. Entonces, este determinante tiene esta forma. Lo voy a escribir. Entonces, este determinante que vale 0, en resumen, ¿verdad? Me está diciendo que este determinante vale 0, pero este determinante realmente es igual a menos 1 a la n, menos 1 a la n, lambda a la n, más potencias más chicas de lambda. Las potencias más chicas pueden comenzar con n menos 1, no sé si haya, pero va a ser más chica, y luego otra más chica, lambda a la n menos 2, y así se van hasta que llegue C1 lambda y luego C0. Entonces, las secas son sumas y productos de A y J, entonces estas cosas viven, ¿no? Entonces, esta es lo que vale 0. O sea, lo que estoy pidiendo es que, en resumen, ¿verdad? La cuarta observación me dice, en resumen, lambda en K es valor propio, de T o de A, de la matriz A, sí y solo sí. 0 es el determinante de A menos lambda y n, y este determinante lo puedes escribir de esa forma que está allá. Menos 1 a la n, lambda a la n, más Cn menos 1, lambda a la n menos 1, más C1 lambda más C0, con las CJ elementos del K. Entonces dice, yo no he hecho nada más escribí esto acá porque es lo que veo acá, pero las CIs, las CJs es sumas y productos
de las A y J, ¿no? Y las A y J viven en el campo, ¿no? Entonces las CJ son sumas y productos de esto porque son lo que aparecen en este determinante. Entonces, eso es lo que vimos hasta la semana pasada. ¿Qué quiere decir que lambda sea valor propio? En términos de matrices, quiere decir que este determinante valga 0, pero cuando lo expando me queda esto. Entonces, lo que hizo la gente acá, mi cuarta observación entonces, mi quinta observación es fijarse en esta cosa acá. Entonces, se fijaron, es que dice, mira esta expresión, cambia, voy a poner aquí entre comillas esto, cambia lambda por una indeterminada. A esta indeterminada vamos a llamarle X, ¿no? Cambio a lambda por una indeterminada que lambda X. Entonces, esto que está acá, en lugar de lambda aparece X. Entonces queda, voy a ponerlo acá, phi sub A de X queda menos 1 a la n, en lugar de lambda pongo X a la n, y luego queda Cn menos 1 X a la n menos 1, y así va quedando C1X más C0 con las CJ elementos del campo. Pero entonces, esto que tengo acá, ya lambda no es un escalar. Aquí es X, que es una variable. Entonces, esto es un polinomio con coeficientes en X. Entonces, este es un polinomio, pero con determinada X y coeficientes en K. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta igualdad? Esta igualdad me está diciendo que si cambio la X con lambda, debe de valer 0. Entonces, lo que me está diciendo, este es valor propio, si y solo si lambda es raíz del polinomio y de X. Y este polinomio es menos 1 a la n, X a la n, más Cn menos 1, X a la n menos 1, etcétera, más C1X más C0. Con las CJs, sumas y productos de A y J, entonces viven en el campo, ¿no? Entonces dice que lambda sea un valor propio, quiere decir que lambda raíz de este polinomio. Eso es todo lo que he visto hasta la clase pasada, pero ahora quiero interpretar ese polinomio. O sea, este polinomio, mucha gente lo deja hasta acá, pero yo lo quiero pensar un poquito más, ¿no? Este polinomio yo lo saqué cambiando lambda por la indeterminada, pero lambda lo que aparecía era un determinante. Entonces aquí voy a poner, ¿qué problemas puedo tener? Yo escojo A, una base del espacio, y A es la matriz asociada a T en esa base, es la que es A y J. ¿Qué pasa si cambio de base? ¿Qué pasa si se tiene un cambio de base? Ese es mi problema. ¿Qué pasa si tengo un cambio de base que llamo B, otra base? Otra base. Entonces, cuando tomo la matriz asociada a T en esa otra base, me queda otros escalares. Es una matriz n por n, es una matriz n por n, pero son otros escalares, vamos a llamarles B. Entonces, si tengo una base A, me sale una matriz A. Si tengo otra base B, me sale otra matriz diferente. Entonces dice, yo lo que tengo es que este polinomio me salió cuando yo tomé esta base. Porque estos CJ son sumas y productos, o sea, aquí lo que me salió, ¿verdad? Aquí, estas cosas salieron porque yo tomé el determinante de A menos lambda y n. Entonces, este es un determinante que involucra las A y J, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, yo voy a comparar acá. Tengo dos determinantes. Tengo este determinante A menos lambda y n, y tengo este determinante B menos lambda y n.
Este determinante tiene A y J que son de la matriz A. Este determinante tiene B y J que son de la matriz B. Entonces, en este determinante me van a salir unas CJ. En este otro determinante me salen cosas diferentes. Entonces aquí me salen unos CJ y aquí me salen, digamos, unos CJ' diferentes, ¿no? O sea, estos dependen de estos y estos CJ' dependen de estos. Pero entonces, aquí lo que me sale de acá, esto queda menos 1 a la n, lambda a la n, más cn menos 1, lambda a la n menos 1, más c1 lambda, más c0. Si escojo el otro, ¿verdad? Entonces, si escojo el otro y pongo b menos lambda y n, entonces acá ya tengo los b y j, entonces aquí me sale menos 1 a la n, lambda a la n, pero aparece cn', porque son cosas diferentes, más C1', lambda, más C0'. Aquí en el primer caso, las CJ son sumas y productos de las A y J. Y en el otro caso, las CJ' son sumas y productos, pero de las B y J. Es diferente, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el que te sirve? Me sirve este y saco este polinomio, me sirve este y saco un polinomio diferente. Entonces, parece que este polinomio, o sea, mi problema es que parece que este polinomio, entonces el problema que aparece acá, el polinomio phi t de x parece que depende de la base, de la matriz A, o de la base. De la base. Entonces, ¿verdad? Porque yo usé esa base para sacar los A y J y saqué estos coeficientes. Entonces, este es un primer problema que se presenta. El polinomio, como yo lo fui definiendo, es muy sencillo. Tomo una base cualquiera, que sea raíz, quiere decir que este determinante valga 0. Hasta ahí voy bien, no importa, pero cuando cambio de base me sale esto. Entonces, primera observación acá es que este determinante y este determinante son iguales, ¿no? El determinante de A menos lambda y n es igual al determinante de B menos lambda y n. Pues yo creo que estos determinantes son iguales. O sea, déjame demostrarlo. Esos determinantes son iguales, sin embargo, ahorita lo voy a probar y dicen ustedes, bueno, este determinante me da este determinante me da este, quiere decir que este y este son iguales, pero todavía no sé algo más, hay algo más profundo que sigue teniendo el mismo problema. Esta demostración es muy fácil. ¿Por qué? La demostración de la observación, yo tomo Q, la matriz de cambio de base. Recuerden que tengo dos bases. Yo tengo la base A y la base B. Entonces, si tengo la matriz de cambio de base, esto me está diciendo que B es QA igual a menos 1, ¿no? Esto es lo que me dice cuando tengo la matriz de cambio de base. Que esta matriz B es esto. Pero entonces, una vez que tengo eso, ¿verdad? Voy a borrar aquí arriba. Para terminar, este problema va a seguir siendo. Entonces, nada más déjenme terminar esta demostración. Tengo esta matriz de cambio de base, me dice que, entonces, agarro la matriz A menos lambda, no, agarro esta matriz B menos lambda y n, en lugar de B, pongo esto. Entonces, me queda QA igual a menos 1 menos lambda y n. Entonces, esta matriz que está acá, te la estoy cambiando con esta. Pero esto, yo lo puedo hacer de esta manera. Esto es QA igual a menos 1 menos lambda. La identidad te la voy a cambiar con Q y n igual a menos 1. Porque la identidad es igual a esto. Porque Q por la identidad no hace nada, es Q, y Q por igual a menos 1 te da la identidad. Entonces esto es igual a esto. ¿Están de acuerdo conmigo?
Pero entonces, esto es lo mismo que QA menos lambda IN, paréntesis, por Q a la menos 1. Por distributividad, ¿verdad? Si multiplico esta y por esta, me da este lado. Esta por este y por esta, me da este lado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esto me sigue dando lo mismo. Pero entonces, esta cosa es igual a esto. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Voy a borrar acá. ¿Sí? Entonces, perdón que está, o sea, el razonamiento comenzó acá, luego se siguió acá, y lo voy a terminar acá. Entonces, yo calculo este determinante, B menos lambda IN, que es igual a esto, ¿no? Es igual a Q A menos lambda IN por Q a la menos 1. Pero el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces, el determinante de Q por Q a la menos 1 se cancela y aquí nada más me queda el determinante de A menos lambda IN. Y ya probé que este determinante es igual a esto. Entonces, este determinante es igual a esto, como dije en la observación. ¿Sí estuvo fácil la demostración para todos? ¿Sí? Entonces, regreso al problema. ¿Por qué tengo un problema si yo puedo probar que este determinante es igual a este? Mi problema es el siguiente. Déjenme borrar esta demostración que la hice, pero es un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Mi problema es que esta cosa, o sea, yo tengo acá phi, voy a poner phi a de lambda. Phi a de lambda es menos 1 a la n, es n, lambda a la n más Cn menos 1 lambda a la n menos 1 más C1 lambda más C0. Y luego tengo phi b lambda, es este es el primer determinante, es este. El segundo determinante, que es este, es menos 1 a la n, lambda a la n, más C' n menos 1, lambda a la n menos 1, más C1' lambda, más C0'. Aquí la C0 son sumas y productos de los A y J. Y las CJs. Y las CJs son sumas y productos de los A y J, ¿no? Entonces estas CKs son sumas y productos y las CK' son sumas y productos. Pero lo que yo probé es que estos dos determinantes son iguales, entonces estos dos números son iguales, ¿no? Estos dos números son iguales, que es lo que acabo de probar. Pero si estos dos números son iguales, no me dice que término a término sean iguales, me dice que cuando sumo esto es igual a esta suma, es todo lo que me dice. No me está diciendo que este sí es igual a este, pero de acá este es igual a este, lo cancelo, no se sigue que este es igual a este, si sigue que esta suma es igual a esto. Pero entonces yo no puedo saber que este número y este número son iguales. Aquí yo lo sabía porque eran menos 1 a la n, lambda a la n. Aquí no sé que este número y este número sean iguales. Entonces, mi problema es que yo no sé que CK sea igual a CK' para todo K 0 hasta n-1. O sea, desde acá hasta acá. Yo no sé que estos sean iguales. ¿De acuerdo? O sea, no hay forma porque son sumas y productos, cosas diferentes. Cuando lo calculo son iguales, es lo que probé en la observación, pero no dice que término a término sean iguales. Jóvenes, ¿estamos claros hasta allá todos? Sí, profesor. Entonces, ¿cómo defino este determinante? Si este determinante para definirlo necesito escoger estos coeficientes. Si tomo la base A, me salen estos coeficientes. Si tomo la base B, me salen otros coeficientes. Entonces, este determinante no está bien definido si lo hago de esta manera. Entonces, tengo que pensar un poquito más para que estos números yo los pueda escoger de una única manera. Hasta acá, todo depende de la base. Entonces, el problema es que parece depender. El problema es que los coeficientes de phi t de x parecen depender
de la base. Se parecen depender de la base. Entonces, yo tengo que evitar eso. Para ver que no dependen de la base, ese es el siguiente objetivo ahorita. Entonces, lo que acabo de discutir es por qué tengo, lo que acabo de hacer ahorita en esta primera parte de la clase, es decir por qué necesito justificar esto. Entonces, la justificación de que no dependen de la base es lo siguiente. Aquí, K es un campo, y este polinomio vive en K de X, ¿no? Entonces, K de X es el conjunto de todos los polinomios en la determinada X, polinomios en la indeterminada X, en una indeterminada, voy a poner, en una indeterminada que se puede llamar X, no me importa, en una indeterminada y con coeficientes en K. Los polinomios, recuerden que un polinomio es una expresión del estilo AR X a la R más AR menos 1 X a la R menos 1 más A1X más A0. Los polinomios son cosas de este estilo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo K, mi campo, y K de X polinomios. Los polinomios se pueden sumar y multiplicar como en la secundaria y satisfacen propiedades como las parecidas a un campo. El único problema es que los polinomios no todos tienen inverso multiplicativo. Entonces, ese no es un campo, es un anillo de signos. Aquí, noten que K está contenido en K de X. Este es un campo y este se dice que es el anillo de polinomios. Es el anillo de polinomios, ¿eh? en una determinada. Entonces, el campo, anillo quiere decir que tiene dos operaciones, suma y producto. Campo tiene suma y producto, pero también tiene una división. La división es con elementos distintos de cero, y acá no. Hay elementos distintos de cero que no tienen inverso. Pues, les recuerdo qué cosa es un polinomio, porque necesito la definición cuando dos polinomios son iguales. Entonces, recuerden que dos polinomios, voy a escribirlos acá, dos polinomios f de x, vamos a escribirlo. Los puedo escribir en cualquier orden, a0 más a1x más amx a la n. Y el otro polinomio se llama g de x, que sea b0 más b1x más bmx a la n. Este número y este número no tienen por qué ser iguales. Si este coeficiente es distinto de 0, se dice que el polinomio tiene grado n. Si este coeficiente es distinto de 0, este polinomio tiene grado n. Entonces, tengo dos polinomios. ¿Verdad? Los polinomios que comienzan nada más con A0 se llaman polinomios constantes. ¿Verdad? Y si A0 es distinto de 0, este es un polinomio de grado 0. O sea, si A0, o sea, si el polinomio nomás tiene la constante A0, se llama un polinomio constante. Y si la constante es distinta de 0, se dice que el polinomio tiene grado 0. Pero si esta constante es 0, se dice, bueno, no se le pone grado al polinomio 0, o se le pone el grado menos infinito. No sé cuál usaron ustedes, pero me da igual, ¿no? Entonces, yo tengo dos polinomios. Entonces, ¿verdad? Son iguales, lo cual se escribe f de x igual a g de x, si y solo si, por definición, AI es igual a BI para toda I. Entonces, en primer lugar, M debe ser igual a N. ¿Sí? Para que sean iguales, M debe ser igual a N. O sea, deben tener el mismo grado. Y además, coeficiente a coeficiente deben de ser iguales. Recuerden que al polinomio 0 o no se le da grado o se le pone el grado menos infinito. Entonces, ya recordé lo que es un campo, lo que es K de X, el anillo de polinomios, hay una noción de grado y hay una noción de igualdad. Dos polinomios son iguales si coeficiente a coeficiente son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, borro esto, que son cositas que recuerdo. Pero aquí, este polinomio que tengo acá, vive acá.
vive en los polinomios. Este es un polinomio en una determinada. Entonces es un elemento de este anillo, no es un elemento del campo. ¿De acuerdo? Entonces dice, ok. O sea, este anillo te aparece porque tú estás viendo este polinomio que tú quieres que sea un buen polinomio, que esté bien definido. Entonces, este polinomio, recuerden cómo lo obtuve. Este polinomio lo obtuve porque yo comencé con lambda y calculé el determinante de A menos lambda y N. Este determinante me salió menos 1 a la N, lambda a la N más Cn menos 1, lambda a la N menos 1, más 1 lambda más C0. Ya que me salió este determinante, cambié la lambda con X y mágicamente me salió un polinomio y lambda raíz de este polinomio. Entonces, esta observación fue nada más unas pequeñas observaciones. Pero debo ser más fino porque este polinomio depende de esto. Y yo que quiero ver es que no depende. Entonces dice, yo tengo esto. Entonces, este polinomio salió porque este determinante cambié la lambda con la X. Entonces, mi pregunta es, yo cambié lambda con X. Para cambiar lambda con X en esta cosa que está acá, vamos a llamarle en asterisco. En asterisco. Para obtener phi A de X. Entonces, en asterisco yo cambié lambda con X. Yo cambio la lambda con X, yo tengo esto, ¿no? ¿Por qué no cambio la lambda del lado izquierdo? Entonces, ¿qué pasa si también, si cambio lambda con X en la matriz? Yo tengo la matriz A menos lambda y N, y ahora si cambio lambda con X, voy a obtener A menos X y N. ¿Sí? Entonces dice, tú tienes esta matriz. Es una matriz N por N. Esta matriz calcula sus determinantes. Esta es una matriz N por N con entradas en el campo K. Calcula su determinante y te sale esto. Y luego tomo el lado derecho, cambio la lambda con X y me sale este polinomio, lo hice mágicamente. Pero este es el lado derecho de esto. Pero este salió de este lado. Entonces, ¿por qué no cambio la X acá? Bueno, porque esta es una matriz N por N con entradas en K. Pero esta cosa, ¿qué cosa es? Esta es una matriz, voy a escribirla. Entonces, ¿verdad? Voy a escribir esta matriz acá. A menos X y N. Esta matriz, si la escribo, recuerden que la matriz A era la matriz A y J, entonces es A11 menos X. A12, A1N. Y luego A21, y luego A22 menos X. A2N, y así me voy. Aquí queda AN1, AN2, y aquí queda ANN menos X. ¿No? Entonces, esta es una matriz, es N por N. O sea, donde estaba la lambda puse X. Donde estaba la lambda puse X. Recuerden que cuando estaba la lambda, aquí había lambdas. Pero ahora cambié la lambda con la X. Entonces tengo X. Entonces, ¿esta matriz dónde vive? Las A y J viven en K, pero la X vive en K de X. Pero entonces, eso quiere decir que A y menos X vive en K de X. Entonces, esto que está en la diagonal son polinomios de primer grado. O sea, estos que están fuera de la diagonal son constantes, son escalares. Pero estos que viven acá son polinomios de primer grado. Entonces, esta matriz ya no vive en K. No es una matriz con entrada en K, es una matriz cuyas entradas son polinomios, al menos los de la diagonal. Bueno, nada más los de la diagonal. Entonces, esta es una matriz N por N, pero algunas de sus entradas viven acá y algunas viven acá. Como K, el campo, ¿verdad? El campo está contenido acá
porque tomas un polinomio, un escalar, y lo ves como polinomio constante, ¿no? Entonces, los elementos del campo se ven como polinomios, pero como polinomios constantes. Entonces, estos A y J que viven, son escalares, los pienso como polinomios constantes. Entonces, todas las entradas de esta matriz son polinomios. Bueno, la mayoría son polinomios constantes, pero en la diagonal son polinomios de primer grado, no son constantes. Entonces, mi problema es que cuando hice el cambio de acá para pasar acá, me pareció muy bien, pero mi problema es que yo no sé que esta cosa depende de estas cosas. Pero de aquí, de este lado, acá el cambio me da una matriz que ya no vive en el campo. La matriz vive, esta matriz tiene entradas. Entonces, ¿verdad? Entonces, el resumen es que la matriz A menos X y N es matriz N por N, pero con entradas. Las entradas de esta matriz son polinomios. Y yo no he visto determinantes de matrices con entradas de polinomios. Yo lo que he visto son determinantes de matrices con entradas en un campo. Puedo ver matrices con entradas en un anillo de polinomios, es muy fácil, porque el determinante es sumas y productos de las entradas. Entonces digo que vale lo mismo. Sin embargo, lo voy a facilitar por un razonamiento ad hoc. Entonces necesitamos la siguiente observación. Necesitamos eso decir porque es la que voy a usar. No es obligatorio, pero es la que yo voy a usar. Entonces, primero, K de X son polinomios sus elementos. Entonces, con K de X, usando con K de X, se construye un nuevo campo. Un nuevo campo. Cuyos elementos los elementos de este campo son cocientes de polinomios. Son fracciones. Son fracciones de polinomios. Son fracciones del estilo f de x dividido entre g de x, ¿verdad? Con f de x y g de x polinomios, y le pido que a g de x no es el polinomio cero. No es el polinomio cero. Entonces, con los polinomios que viven acá, yo hago fracciones. Estas fracciones tienen numerador y denominador. Entonces, en estas fracciones, lo que pido es que el numerador y denominador sean polinomios, pero que el denominador no sea el polinomio cero. O sea, no puedo dividir entre cero. Entonces, con los polinomios hago fracciones. Entonces, la idea, voy a borrar acá. La idea, a ver, ¿cuál es la idea que voy a trabajar acá? Y ustedes la deben de conocer. Ustedes conocen los números enteros, ¿no? Los números enteros se pueden sumar, se pueden multiplicar. Verán, en general no se pueden dividir, ¿de acuerdo? Pero también saben ustedes que esto es lo que llaman un dominio entero, que si toman dos enteros diferentes de cero, su producto es distinto de cero. Entonces, con ustedes forman fracciones. Las fracciones que forman son de la forma A entre B, pero con A y B números enteros, pero le piden que a B sea diferente de cero. ¿Verdad? Entonces, estas fracciones, ¿qué forman? ¿Alguien se acuerda? Comenzando con Z, con estas fracciones, ¿qué formaron? ¿Los números racionales? Los números racionales, ¿verdad? Y los números racionales forman un campo. Se pueden sumar, multiplicar y se pueden dividir excepto por cero. Lo único que tienen que recordar es que si tengo una fracción A entre B y tengo una fracción C entre D, dos fracciones son iguales si y solo si A por D es igual a B por C, ¿no?
este por este es igual a B por este. Y esta igualdad se da en Z. Esta igualdad se da en Q. Dos fracciones son iguales y solo si pasa esto. ¿De acuerdo? Pero con estas fracciones ustedes formaron Q. Y entonces acá es lo mismo. Entonces, hacer lo mismo se hace lo mismo cambiando Z con K de X, ¿no? Entonces, con este formo fracciones. Las fracciones son AX entre BX, pero ahora AX y BX son polinomios. En lugar de ser enteros, son polinomios y se pide que el polinomio del denominador no sea cero. Entonces dice, lo que hiciste en Z para construir Q, lo haces en K de X y vas a construir un nuevo campo. Pero no va a ser Q, es diferente. Entonces, esa es la idea que estoy usando. Entonces, la idea es, esta que dije, hacemos esto. Y entonces defines, y se define la igualdad, ¿no? Tú dices que la A de X entre B de X es igual a C de X entre B de X. Entonces, pero el campo que vamos a construir, aquí era Q, aquí el campo se va a llamar K de X. Entonces, K de X son las fracciones, ¿de acuerdo? Es lo que es Q. Estas pasan si y solo si los productos A de X por B de X es igual a B de X por C de X, pero en K de X. Entonces, en lugar de decir que esta igualdad se ve en Z, se da. Entonces dice, este va a ser el campo. Entonces, este campo lo forman las fracciones. Entonces, aquí verá, K de X van a ser todas las fracciones A de X entre B de X, donde A de X y B de X son polinomios y se exige que el denominador no sea cero. Entonces, este es el campo. Sus elementos son fracciones y dos fracciones son iguales y les pasa esto. Y recuerdas, hay que ver que este tiene una operación de suma y de producto, ¿no? Entonces, sumas y producto. O sea, este es un campo, tiene que tener suma y producto. La suma es muy fácil. La suma y el producto es como el caso de Q. ¿Cómo sumo dos fulanios? Primero, buscas el común denominador. El común denominador es el producto de estos dos. ¿Verdad? Y como este no es 0 y este no es 0, su producto no es 0, lo pruebas. Y luego aquí arriba se multiplica A de X por B de X y luego se multiplica C de X por B de X. Entonces, la suma es como se suman fracciones y el producto es más fácil, ¿no? AX entre PX multiplicado por CX entre DX es igual a, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Bueno, se prueba que esto es un campo con estas operaciones. La suma es cerrada, asociativa, conmutativa, tiene un neutro que es el polinomio 0 dividido entre lo que sea, distinto de 0, lo de abajo, y esta fracción tiene su inversa cuando se le cambia el signo al de arriba. El producto es asociativo, es conmutativo, tiene un neutro, el polinomio constante 1 dividido entre 1, y todo el mundo tiene inverso excepto el 0, y es distributivo con respecto a la suma. Hay que probar las 10 propiedades de campo. Entonces, lo que yo quiero resumir acá es lo siguiente. Yo tengo K, mi campo, y tomo un escalar y lo veo como polinomio constante. Y ahora tengo K de X. K de X son polinomios. Yo digo que K de X está contenido en este campo. Este campo de fracciones, un campo de fracciones, toma este fulano y ¿a dónde lo manda? Lo manda a esta fracción. O sea, porque acá son fracciones de polinomios, pues entonces este polinomio lo manda al numerador y el denominador toma un polinomio constante 1, ¿no? Entonces dice,
Este polinomio es una fracción, pero con denominador. Todos los polinomios son fracciones con denominador 1. Es lo que estoy diciendo. Entonces, este se llama el campo de fracciones, pero también se le llama, así lo voy a llamar yo, campo de funciones racionales. Funciones racionales es una forma de decir, bueno, las determinadas X. Funciones racionales quiere decir fracciones de polinomios. O sea, son fracciones de polinomios. Entonces, en resumen, esta es la tarea que les dejé que repasaran de algún curso anterior y se las acabo yo de hacer, pero muy rápidamente sin detalles. Entonces, en resumen, ustedes tienen el campo K, lo ven dentro del anillo de polinomios y este lo ven dentro del campo de funciones racionales. Entonces, este campo está contenido acá y este anillo está contenido acá. Por transitividad de la inclusión, este está contenido acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta allá, jóvenes? Esto es parte del ejercicio que les dejé. El ejercicio era más fino, pero bueno, lo acabo de resumir. Entonces, esto es porque lo iban a necesitar el día de hoy. Entonces, este es un campo. Aquí puedo sumar, restar, multiplicar y hasta puedo dividir excepto por 0. Aquí no, aquí puedo sumar, restar y multiplicar en un anillo. Y este es un campo, puedo sumar, restar, multiplicar y puedo dividir excepto por 0. Entonces, en un campo tengo 4 operaciones, la última excepto por 0. En un anillo tengo 3 operaciones. En un campo tengo mis 4 operaciones. Pero este es un campo. Entonces vamos a pensar un poquito. Si no hay preguntas, jóvenes, ahorita es el momento. ¿No hay preguntas? No, profesor, todo bien. Entonces, yo tengo el resumen, ya lo pongo aquí arriba porque lo voy a usar. Yo tengo este contenido acá, ¿no? Entonces, esto toma una constante, lo lleva al polinomio constante. Y aquí tomo un polinomio y lo llevo a la fracción, que es un caso particular, ¿no? Entonces, pero este es un campo, este es un campo. Entonces, regreso al problema original. Yo tengo mi matriz A menos X por IN. Esta matriz tiene entradas, ¿dónde? Tiene entradas en K de X. ¿No? Esta matriz tiene entradas en K de X. ¿De acuerdo? Pero K de X está contenido acá. Entonces, yo puedo pensar que esta matriz tiene entradas. Las entradas de esta matriz, vamos a pensarlas por un ratito, viven en este campo. Este fulano es un campo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz tiene entradas en un campo. Entonces, yo la puedo escribir A menos X y N es una matriz N por N, pero con entradas en el campo KX. Es un campo. Es el campo de funciones racionales en una variable. Entonces, esta matriz tiene entradas acá, pero no me conviene verlas acá, las voy a ver acá poniéndoles 1 abajo a sus denominadores, como denominadores, porque este es un campo y esta es una matriz. Entonces, tengo derecho a calcular su determinante. Entonces, su determinante se puede calcular. Entonces calculo el determinante de esta matriz. Ya vi que tengo derecho a calcular su determinante. Y su determinante vive en K de X. Porque como las entradas viven acá, al calcular el determinante, que son sumas de productos, viven acá. ¿Hasta ahí todos claros, jóvenes? ¿Alguien? Sí, todo claro. Ok, entonces el determinante lo puedo calcular y vive acá. Entonces, ya está la primera cosa. Yo para hacer esto, tuve que usar una base, usé esta forma peculiar
y dije que este fulano es un determinante. Entonces, ¿verdad? Las observaciones que hago ahorita son rápidas. Uno, este polinomio phi t de x, no, phi a de x, voy a ponerle, phi a de x, este es el determinante de a menos x y n. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este polinomio puse a menos lambda y n, pero cambié la lambda por x, entonces esta lambda se volvió x, me quedó este. Entonces, este polinomio lo estoy calculando ¿dónde? En k de x. ¿No? Este polinomio lo calculé en k de x. Entonces, este determinante me salió phi. ¿Hasta ahí vamos claros todos? O sea, ya aclaré quién es este fulano. Este fulano depende de esta a. Voy a poner una a acá, porque estoy usando esta a, ¿no? Entonces, esa a depende, ¿verdad? Entonces, ese polinomio ya aclaré, es un determinante de esta matriz, pero esta matriz vive acá. Una matriz con entradas en este campo. Ahora, ¿qué pasa cuando cambié de base? Segundo. Cuando cambio de base, entonces ahí comenzó el problema, ¿no? Cuando se cambia de base, se obtiene otra matriz B n por n con entradas en K y Q la matriz de cambio de base, que sea la matriz de cambio de base. O sea, cuando cambio de base me sale otra matriz y me sale una matriz de cambio de base. Y la matriz de cambio de base satisface que B es igual a Q a cuadrado menos 1, como recordé hace un ratito, ¿verdad? Entonces, todo el problema comenzó que este polinomio, este que está acá, cuando le pongo B, me salen cosas diferentes, ¿no? Cuando le pongo B, me salen cosas diferentes. Entonces, si pongo B, como hace un rato, me sale B menos lambda y n, me sale, el primer término me sale igual, pero los otros dependen. Ya expliqué por qué, no voy a detenerme. Ya lo expliqué por qué. Estos CK dependen de las A y J, y estos CK' dependen de los B y J de B. Entonces dice, cuando cambio de base, ya no tengo la matriz A, tengo la matriz B. ¿De acuerdo? Entonces dice, me voy a fijar en la matriz que le corresponda a B. Entonces, cuando cambio de bases, tengo esto. Tercera observación, note ahora, esto es lo importante, esta matriz A es esta. Entonces, esta matriz es la que quiero ver. A menos X por IN, pero voy a tomar B. B menos X, pero es esta nueva, cuando cambié de base, ¿no? Cuando cambié de base, tengo esta B. Entonces, B menos X y N, cambio la B con esto y me queda QA igual a menos 1 menos X y N. Pero si hago mi cuenta como hace un rato, esto me queda Q A menos X y N por Q a menos 1. Este cambio lo estoy haciendo ahora en K de X. Porque estas matrices ya no viven en K, viven en K de X. Entonces, esta matriz Q vive en K, pero K está contenido acá. Entonces, vive, o sea, aunque viva en Q, esta Q vive acá. Pero recuerden que K está contenido acá. Entonces, el campo K está contenido en este campo más grande. Entonces, esta igualdad se está dando muy bien, ¿no? Entonces, yo tengo que esto es igual a esto. Por lo tanto, si esta matriz es igual a esta, cuando calculo sus determinantes, ¿qué pasa? ¿Alguien me dice? El determinante de B Son iguales, ¿no? menos X a la N es el determinante de A menos X y a la N, pero esto está sucediendo en K de X. Entonces, este determinante es igual a este. ¿Sí están de acuerdo?
Ahora, este determinante es el que sale de acá, ¿no? Cambiaste X. ¿Sí están? ¿Vamos todos de acuerdo? Bien, bien, bien. ¿Sí? Entonces, vamos a usar, cuando cambio de base, ¿qué pasa? Cuando cambio de base, este determinante, este es phi A de X. Entonces, esto me está diciendo que phi B de X es phi A de X. ¿No? Porque este determinante es phi A de X. Entonces, este determinante va a ser phi B de X, ¿no? Que una depende de A, otra depende de B. ¿Sí están de acuerdo? Pero esta igualdad se está dando en K de X. ¿Hasta ahí voy claro? ¿Jóvenes? O sea, ¿por qué tuve que irme acá para ver esa igualdad? Esta igualdad la tengo que ver acá. Pero este que está acá es phi A de X y este por notación es phi B de X, ¿no? Entonces, yo tengo phi A de X y tengo phi B de X. Recuerden que este es el que me dio phi A y este es el que me da phi B. Pero ahora ya sé que son iguales, pero acá. Pero además, yo sé algo, jóvenes. Esta matriz, sus entradas son polinomios. Y el determinante suma y multiplica las entradas. Entonces, esta cosa vive en K de X. K de X está contenido acá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando calculo este determinante, nada más estoy sumando y multiplicando. No estoy dividiendo. Entonces, no me estoy saliendo de acá. Entonces, este determinante vive acá, es un polinomio. Entonces, esto que ya sé, es un polinomio. Y lo mismo, ¿verdad? Este vive en K de X. Porque esta matriz, sus entradas son polinomios y yo estoy sumando y multiplicando. Entonces, vive acá, pero esto está contenido acá. Entonces, ¿qué me está diciendo esta igualdad? Esta igualdad me está diciendo este polinomio es igual a este polinomio. Entonces, me está diciendo que como polinomios son iguales. Entonces, pero esto que está acá me implica que como polinomios, phi B de X es igual a phi A de X. Esto es muy importante. Como polinomios son iguales. Por lo tanto, coeficiente a coeficiente son iguales. Porque dos polinomios son iguales si coeficiente a coeficiente son iguales. Esa es la definición de igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales si coeficiente a coeficiente son iguales. Y ya acabé. Porque este polinomio lo saqué de acá. O sea, yo acá lo que hice, y era mi duda desde el principio, no quiero regresar al problema porque hice todo este viaje. Yo con esta cosa saqué phi A de X, ¿no? Y con esta cosa saqué phi B de X. Pero yo no sabía que los coeficientes son iguales. Porque estos los saqué en el campo K. Y en el campo K son sumas y productos de A y J, sumas y productos de B y J, y no sé que sean iguales. Entonces tuve que hacer todo este razonamiento para ver que como polinomios este y este son iguales, y de ahí se concluye que coeficiente a coeficiente son iguales. Entonces, de aquí se concluye que CK es igual a CK' para toda K desde 0 hasta N-1, ¿no? O sea, todas son iguales, ¿no? Porque coeficiente a coeficiente son iguales. Entonces, el problema comenzó que yo no sabía que estaba bien definido y ahora acabo de concluir que sí está bien definido. Como esto es algo importante, abro un espacio de 5 minutos para preguntas jóvenes. Háganse el favor de ustedes de participar. O sea, la oportunidad de tener una clase en Zoom es la oportunidad de participar, es una de las oportunidades. Pues dense esa oportunidad. ¿Qué me dicen? Yo no sabía que esto está bien definido hasta la clase pasada. Tuve que hacer todo el razonamiento con el ejercicio que les dejé para el fin de semana, que acabo yo de demostrar cuál es el esqueleto del ejercicio sin los detalles.
Y con ese esqueleto ya pude probar que este polinomio no depende de la base. Con una base obtengo A, con otra base obtengo B, y los dos polinomios son iguales como polinomios. Pero si son iguales como polinomios, coeficiente a coeficiente son iguales. Abro un espacio de preguntas, observaciones. Jóvenes, dense una oportunidad de participar. Están por allá todavía porque yo no los veo, no los oigo, no sé si existen. No, profesor, no tengo ninguna duda hasta ahorita. Okay. Recuerden que yo hago preguntas en clase, les doy oportunidad que me pregunten, que me puedo detener, regresar, dar vueltas. Pero luego viene el fin de semana y les dejo una tarea y allá ya no hay forma de interactuar. O sea, yo nomás recibo el lunes la tarea y lo que es lo que es. Pero yo quisiera que mucho antes estuviéramos interactuando para que no mi única oportunidad con ustedes sea la tarea. Eso es muy feo porque, ¿cómo se dice? Eso es muy feo porque, pues nomás es un número que tengo que asignarles, ¿no? Pero entonces ya definí bien esto. Entonces, último resumen para terminar esto. Último resumen es, yo tengo T, un operador lineal. Estoy suponiendo que la dimensión de T es finita. Entonces, lambda en K es valor propio de T, sí y solo sí phi de A de lambda, bueno, sí o sí y solo sí, lambda es raíz del polinomio phi A de X, que es el determinante de A menos X y N, donde A es la matriz asociada a T en cualquier base. No depende de la base, ¿no? Entonces, este polinomio no depende de la base. Lo que acabo de ver, ¿no? Este polinomio no depende de la base. Entonces, dice, este es valor propio si solo si es raíz de este polinomio. Entonces, este polinomio se llama el polinomio característico. Definición, ¿verdad? Phi de A de X se llama el polinomio característico del operador de la matriz A o del operador B. Se llama el polinomio característico, es su nombre. Es el polinomio característico de la matriz A o del operador D. Entonces, por definición, se calcula de esta manera, ¿no? Entonces, lo pongo acá, phi A de X, por definición, es el determinante de A menos X y N, y si lo escribo desplegado es A11 menos X, A12, A1N, A21, A22 menos X, A2N, AN1, AN2, hasta ANN menos X. Entonces, es este polinomio, la diagonal que estoy marcando acá, la diagonal son los que son polinomios verdaderos, son polinomios de primera grado. Entonces, este polinomio, como vimos hace un rato, es de la forma menos 1 a la n, x a la n, más cn menos 1, x a la n menos 1,
puntos suspensivos, más C1X, más C0, con los CKs, sumas y productos de los A y J. Entonces, estos viven en K. Entonces, este es el polinomio característico. Entonces, primero, el grado del polinomio característico bueno, se le pone T o se le pone A, me da igual, es N y su coeficiente de grado. El coeficiente de grado es el que tiene el término mayor. El coeficiente de grado es -1 a la N, ¿no? Entonces, el grado es N y el coeficiente de grado es -1 a la N. ¿De acuerdo? Entonces, este es un polinomio de grado N, o sea, el grado de este polinomio N, y N es la dimensión del espacio vectorial B. O sea, el grado del polinomio y el grado del espacio vectorial son el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que puedo decir de este polinomio. En los ejercicios van a ver ustedes uno de estos, C0 y C1, los puedo interpretar como una traza y el otro es el determinante de la matriz A. Entonces, pero se los dejo a ustedes que lo hagan en los ejercicios. O sea, estos números que están acá, todos los coeficientes son como determinantes. Pero bueno, les voy a dejar que lo hagan ustedes. Son sumas de determinantes. Pero uno es un determinante y uno es una traza. Y entonces, lo que acabo de borrar, no lo había borrado, es que me dice, o sea, lo que yo acabo de probar es un teorema que dice, si T de B en B es un operador lineal y la dimensión de B es N, que es finita, entonces lambda en K es valor propio de T, si y solo si lambda es raíz. Phi AX vive acá. El polinomio característico es Phi AX, que es el determinante de A menos X por IN, con A, la matriz de T en cualquier base. La matriz de T en cualquier base. Entonces, es lo que yo acabo de probar. Los valores propios son raíces del polinomio característico. O sea, lo que sea raíz quiere decir que phi A calculado en lambda es 0. ¿No? Phi A calculado en lambda es 0. ¿No? Entonces, este polinomio característico tiene grado n. Ustedes saben que este polinomio característico, phi t o phi a, como sea, phi a de x, vive en k de x, tiene grado n. Por lo tanto, tiene algo más. Además, tiene n raíces. Venga, algo más, ¿no? Entonces, hasta acá voy, ¿verdad? El polinomio característico ya lo definí. Es una hazaña definirlo porque requiere un poquito de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Voy a hacer un ejemplo de un cálculo, es el único que voy a hacer. Voy a tomar una transformación lineal que voy a llamar A. A va a ser una matriz, pero la matriz la veo como una transformación lineal. 0, 1, 4, 3, lo tengo contado acá. Esta es una matriz 2 por 2 con entradas reales. ¿Ya? Entonces esta matriz 2 por 2 me da una transformación lineal que va de R2 a R2. La transformación lineal sencillamente toma un vector acá XY y lo manda a por XY. ¿No? Esa es la transformación lineal, ¿no? A por XY, pues ya saben que es multiplicar esta matriz por XY, ¿no? Entonces, tengo esta matriz, me da esta transformación lineal, en la base canónica es esta la matriz. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los valores propios
de A, o que es lo mismo, T de A. O sea, T de A y A me dan, T es el operador que le corresponde a A. Entonces, tomo la base canónica, la matriz asociada es esta. Entonces, hablar de valores propios de A o de T de A es lo mismo, ¿no? Entonces, me voy a responder la primera pregunta. Entonces, voy con este teorema. Para que alguien sea valor propio de A, o sea, recuerden aquí el campo son los reales, ¿no? En este caso, K son los reales. Entonces, según este teorema, por el teorema que acabo de discutir hoy, lambda en R es valor propio de A o de T de A, ¿sí? De A, como ustedes quieran ver, sí y solo si lambda es raíz del polinomio característico. De A o de T de A. Pero ¿cuál es este polinomio característico? Vamos a escribirlo. Phi A de X es el determinante de A menos X. La matriz X es 2 por 2, es X por y 2, ¿no? Entonces, esto va a ser el determinante de A, que es 0, 1, 4, 3, menos, aquí hay que quitarle X por 1, 1, 0, 0. Entonces, digo, esta cuenta la voy a hacer así, pero realmente la hacen de un solo golpe. Es 0 menos X, es, voy a poner 0 menos X, 1, 4, 3 menos X. O sea, este es el determinante. O sea, toda esta cuenta de acá para acá la voy a hacer en un solo paso. Es este menos este, entonces este es 0 menos X, es menos X, y luego queda un 1 y queda un 4, porque este no se resta, y luego queda 3 menos X. ¿No? Entonces tengo que calcular ese determinante, pero ese determinante, todo lo que discutí es un polinomio, ¿verdad? Entonces este determinante es fácil de calcular, es menos X por 3 menos X menos 4, ¿no? Entonces, si hago el cálculo bien, el polinomio característico acá es phi A de X es igual a X por X me da X cuadrada, este por 3 me da menos 3X y la constante es 4. Entonces, este es el polinomio característico, ¿no? Es un polinomio de segundo grado porque la matriz es 2 por 2. Y recuerden que este es menos 1 al cuadrado, por eso salió más 1. Entonces, ese es el polinomio característico, ¿de acuerdo? Entonces, para que lambda sea raíz, entonces yo estoy buscamos sus raíces lambda en R. Entonces, estamos buscando raíces de este polinomio. Entonces, yo estoy polinomio de segundo grado, entonces busco sus raíces, uso cualquier técnica que yo tengo para resolver que esto sea igual a 0, ¿no? Yo quiero que esto sea 0. Entonces, creemos... Más 4 y menos 1. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? O sea, que yo C lo pongo acá, X cuadrada menos 3X menos 4 igual a 0, y sus raíces son... voy a poner lambda 1 igual a 4, lambda 2 igual a ¿cuál otra? Menos 1, ¿vale? ¿Sí está ahí? Entonces, estos son sus valores propios. Son números reales, ¿verdad? Entonces, el problema decía, encuentra sus valores propios, ya los encontré. Vamos a agregarle algo. Encuentra, cada valor propio tiene que tener al menos un vector propio. Encuentra algunos vectores propios. Entonces, segunda parte, la agrego al problema. La parte ya está resuelta porque me decía cuáles son sus valores propios. Tiene dos valores propios. La segunda parte le voy a agregar, encuentra vectores propios de cada valor propio. O sea, cada valor propio, por definición, tiene que tener un vector, vectores propios de cada valor propio. Entonces, cada valor propio, por definición, tiene un vector propio. Entonces, ¿qué cosas son los vectores propios? Vectores propios quiere decir que A de B es igual a lambda de B, ¿no?
Entonces, B tiene que ser distinto de 0 en R2, ¿verdad? En este caso. Entonces, yo tengo que calcular los valores. Estos son valores. Yo quiero encontrar los vectores propios para cada valor propio. Entonces, lo que hago, voy acá. Pregunta con la primera parte. ¿Todos es fácil eso? ¿Jóvenes? Esto es una... facilísimo, ¿verdad? Entonces, yo tomo primero, voy a tomar lambda 1 igual a 4. Entonces, recuerden que la matriz A, ¿quién es? La matriz A es 0, 1, 4, 3, ¿no? 0, 1, 4, 3. Es esta que está acá, ¿no? Entonces, queremos, ¿verdad? Queremos B que sea, digamos, X, Y en R2. A con B o lo que sea, ¿verdad? Tal que A por X, Y sea igual. Recuerden que lo que quiero acá, aquí quiere decir A por B es igual a lambda por B, ¿no? Porque A es A, ¿no? A por B es igual a esto. Entonces yo quiero B que satisfaga esto. Entonces A por B es lambda 1 por B, pero es... Entonces, en este lado, ¿quién es? En este lado es, ¿qué? Es 0, 1, 4, 3 por X. Pues yo quiero que esto sea igual a esto. Hago mi cuenta. De este lado es renglón por columna. Me queda 0x más y, 4x más 3y. Entonces, cuando hago mi cuenta de este lado, me quedan y 4x más 3y debe ser igual a 4x, 4y. O sea, esto que está acá debe ser 4x, 4y. Pero entonces, hago mi cuenta y llego hasta allá, ¿no? Jóvenes, ¿voy bien? Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, nomás déjenme arreglarlo acá. Lo pongo acá. Pues tengo que resolver, lo paso de este lado, me queda 4x menos y igual a 0. Y aquí queda 4x. Paso este para acá, queda menos y. ¿Sí? 4x menos y aquí 4x más 3y menos 4y igual a 0. ¿Sí? Entonces, este es mi sistema de ecuaciones que tengo acá, que es el mismo, ¿no? O sea, es un sistema, estas dos rectas son lo mismo, un sistema de ecuaciones. Cuando ustedes tienen vectores propios, buscan vectores propios, esta ecuación siempre es homogénea, porque van a pasar de este lado. Esta ecuación siempre es homogénea. Y unas ecuaciones homogéneas siempre tienen la raíz con todas las entradas cero. Digo, siempre tienen la solución con todo cero. Pero yo busco vectores no cero. O sea, este sistema de ecuaciones tiene la solución 0, 0. Pero la solución 0, 0 no me sirve porque 0, 0 no es vector propio. Entonces, ustedes están buscando soluciones, buscan soluciones no triviales. Soluciones no triviales. Pues entonces usan Gauss-Jordan si ustedes quieren. Usan Gauss-Jordan. Y es muy fácil, ¿verdad? O sea, usan Gauss-Jordan y hacen lo que tienen que hacer. Y si quieren lo hago rápidamente. 4 menos 1, 4 menos 1. Y recuerden que aquí tienen 0, 0. Entonces, nomás voy a volver esta 1. 1 menos 1/4, 0. Y aquí se vuelve 0, 0, 0. Entonces, esta es, ¿cómo se llama? La matriz equivalente acá. Entonces, la ecuación es x menos 1/4 de y igual a 0. Entonces, la única ecuación que encabeza ecuación es x y no encabeza la y. Entonces, y hago que valga un parámetro. Y es un parámetro t, o r si quieren. R, y es un parámetro, ¿sí? Es un parámetro cualquiera. Y x entonces sale 1/4 de r. Entonces, las soluciones de este sistema son, usando Gauss-Jordan, las soluciones de este sistema son vectores de la forma 1/4 de r, r. O si factorizo el 1/4, ¿sí? Factorizo el 1/4, me queda, bueno, me da igual, ¿no?
Bueno, son esas, ¿no? Entonces, yo tomo R distinto de 0, digamos, tomo R igual a 4. Cualquier R distinto de 0. Tomo R igual a 4 y me da un vector, porque yo quiero que sea distinto de 0, 1,4. Este es un vector propio. De hecho, tomo cualquier R distinto de 0. R distinto de 0 me da un vector propio. Entonces, aquí tengo un vector propio para el valor propio B1. Entonces, pongo B1 acá. Tomo R distinto de 0 y tengo muchos vectores propios, pero escojo uno. Hagan lo mismo con lambda 2 igual a menos 1. Preguntas, jóvenes, ¿quieren que yo lo haga? ¿No es necesario que tengamos norma 1? ¿Cómo? ¿No es necesario que tengamos norma 1? No he definido norma yo. ¿Quién me está preguntando? Elio. Pero, ¿dónde definimos norma, Elio? No, pero, o sea, como estamos buscando vectores propios, no es necesario que sean con norma 1. Ok, es que tengo que regresarme un poquito, Elio. Déjame borrar acá. Ok, yo tengo una matriz, una transformación lineal de B en B, o tengo la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, B en B es vector propio si es distinto de 0 y existe un escalar que se llama valor propio, tal que T de B es lambda de B. Es todo lo que pide mi definición. Elio, ¿estás de acuerdo? Sí. No habla nada de normas, ¿verdad? Ok, sí, profesor. Gracias. Sí, no hay normas. No sé, ¿dónde viste normas, Elio? Es que la estaba buscando en un libro y estaba diciendo que para sacar los vectores propios también necesitábamos sacar la norma, bueno, la norma 1 para garantizar que sea vector propio. Ok, ¿tú qué libro de texto estás usando para auxiliarte? No me acuerdo bien de su nombre, profesor. Es que luego ando buscando en internet. Ok, yo te di unas recomendaciones. De las recomendaciones que yo te di, estoy seguro que están bien. Pero cualquier otra cosa que busques, yo ya no estoy seguro. O sea, puede que lo que encontraste está mal o puede que esté en un contexto diferente. O sea, contextos diferentes no es que estén mal, es que es otra forma de, en algún lugar diferente, se trabaja en forma diferente, pero hay hipótesis extra que yo no estoy dando, estoy dando con las mínimas hipótesis. Entonces, Elio y los demás, yo les recomendé una serie de libros que discutimos acá en la primera semana y me dijeron, o sea, yo puedo conseguir el suyo o ya lo tengo. Le digo, ese está bien porque es el que más o menos llevo. Y yo puedo usar tal otro. Me dijeron, no, ese no. Les dije, mejor este. Entonces, así fuimos dando vueltas. ¿Te acuerdas? Sí, profesor, ya conseguí su libro. Bueno, llegó tarde, pero sí lo conseguí. Entonces, ten cuidado, Elio, porque en ingeniería ellos van con diferentes motivaciones. Nosotros no somos de ingeniería. En ingeniería, casi todos sus espacios vectoriales son RM. Casi todos. Y entonces, allá hay una norma natural, la norma de Euclides. Pero nosotros estamos trabajando con espacios vectoriales sobre cualquier campo. Entonces, tengo que definir la noción de producto interior, pero lo voy a hacer al final del trimestre, y al final del trimestre defino producto interior sobre cualquier campo, y luego defino normas, pero es sobre cualquier campo. Pero los libros de ingeniería se van rápidos, porque ellos nomás quieren hacer estas cositas, pero estas cositas, ellos piden cosas extras, no explican ni siquiera por qué. Nomás porque el muchacho de ingeniería no cuestiona las cosas. Y a mí me gustó que tú cuestionaras ahora, porque tú no eres de ingeniería. Tú tienes el derecho a cuestionar por qué los de ingeniería, en un libro de ingeniería, me piden que la norma sea 1. ¿Ok? Esa es una cuestión. Yo digo, no hace falta. Un vector propio no tiene una noción de norma. Y de hecho, la noción de vector propio y de valor propio, como yo la di al principio y la volví a enfatizar, ni siquiera pide que el espacio tenga dimensión finita. El que el espacio tenga dimensión finita es para que me facilite meter el polinomio característico y encontrar los valores propios como raíces del polinomio característico. Entonces, si tú agarras un espacio vectorial que no tiene dimensión finita, en ingeniería esos no los ven, porque estos hacen bolas con normas y cosas por el estilo. Y entonces para nosotros no importa. Pero no hay polinomio característico en dimensión infinita. ¿De acuerdo? Disculpe, profe. Sí.
Además, como son espacios, pues, generales, hay espacios que no tienen norma, ¿no? Sí, sí, hay espacios que digo que no son normados. Entonces, acá no, o sea, yo tengo que cuidar cuando un espacio es normado. Las normas que vamos a ver no es cualquier norma como en análisis. En la teoría de álgebra lineal, las normas de un vector, la norma de un vector va a aparecer como la raíz cuadrada positiva del producto interior del vector consigo mismo. Entonces, el problema es la noción de producto interior. Va a tener productos interiores para el campo de los reales, voy a tener productos interiores para el campo complejo y productos interiores en general. ¿De acuerdo? Entonces, producto interior lo reservo para reales, en el caso de complejos le llamamos producto hermitiano. Y en el caso general, ya tiene diferentes nombres y yo no los voy a alcanzar a ver en este curso, corresponden a otro curso. Pero entonces, como tú dices, ¿verdad? Hay espacios que tienen estas cosas. Tienen producto interior o tienen producto hermitiano. En el caso particular, que están sobre los reales y sobre los complejos. Pero yo voy a tener que estar trabajando sobre cualquier campo, entonces tengo que cuidar cuando hago esto. En general, puede que un espacio no tenga producto interior o no tenga producto hermitiano, nada por el estilo. ¿Sale? Pero es bueno que hayan hecho porque por eso, o sea, cuando uno les dice, no es porque sea uno sangrón y que digas, no, ese libro que te heredó, o sea, digamos que mis hermanos son ingenieros. Entonces, me heredaron libros de álgebra lineal, pero a mí no me servían. O sea, son demasiado enfocados a lo que hacen, y no estoy diciendo que no sea importante, mis hermanos son gente importante para mí, porque es mi familia, pero ellos hacen ingeniería, yo hago matemáticas. Es enfoques, la cuestión es enfoque. Entonces, la pregunta que me hizo Eliu, y le agradezco, me permite decir, cuidado, léanlo cuidadosamente en un libro de los que discutimos. Por ejemplo, hay un buen libro de Sheldon Axiar. Es muy popular ahora, está en inglés, y se llama, el libro se llama Linear Algebra, en inglés, y luego él pone Don. Esto quiere decir álgebra lineal, perdón. Linear Algebra Done Right quiere decir hecho correctamente. Es una broma. Es un buen libro, pero su mismo título es una broma. Él es muy buena persona. Bueno, me regaló su libro hace muchos años, pero lo tengo. Es el único libro de álgebra lineal que tengo. Los demás los he perdido. De hecho, mi propio libro, ahora tuve que comprar una nueva copia porque la copia anterior se la tuve que dar a un ayudante que tuve que no lo podía conseguir porque se agotó en un momento dado. Entonces, son dos libros que tengo. Pero el de Axiar es bueno, pero Axiar no quiere usar determinantes. Entonces, cuando él pone hecho correctamente, quiere decir sin determinantes. Entonces, Axiar es muy buena onda, ¿no? Se amarra las manos hacia atrás, dice, me amarro una mano y voy a trabajar con una porque no voy a usar determinantes, no quiero. Entonces, da todo su curso sin usar determinantes. Está bien. Al final los mete, pero nada más como para que no digan. Eso está bien, porque él quiere hacerlo y ve que se puede. Pero nada más lo puede hacer sobre los números complejos. Bueno, que incluya los reales, que están contenidos allá. Para otro campo ya no puede. Entonces, lo hemos platicado, o sea, que alguna vez cuando yo lo conocí, platicamos, y mucha gente se reía de esto porque él, antes de escribir su libro, publicó un artículo que se llamaba Abajo con los determinantes, o sea, como si hubiera una manifestación y alguien va con su pancarta y diga, mueran los determinantes, ¿no? Entonces, escribió un artículo que se llamaba Abajo los determinantes, porque se dio cuenta que sobre los complejos él podía hacer la teoría del álgebra lineal sin meter, o sea, esta parte que estoy haciendo yo, que es la parte de valores y vectores propios, sin usar determinantes. Él se dio cuenta de eso. Pero ya después, platicando con otras personas más conservadoras, como yo, por ejemplo, y otros, le dijimos, es que los determinantes no solo se usan para valores y vectores propios, tienen un montón de usos
en la geometría algebraica, que es mi área de trabajo, en la teoría de números, en muchas áreas de la matemática combinatoria algebraica, etcétera, tienen usos. Entonces, si tú se los quitas a los estudiantes en el semestre, cuando deben aprenderlo, cuando ellos lleguen a los últimos semestres de la carrera o al posgrado, los van a tener que aprender porque en ciertas áreas son muy importantes. Él está de acuerdo, pero bueno, le encanta dejar eso. Pero eso es un buen libro. Pero yo no lo recomiendo porque entonces el profesor tiene que hacer lo que yo hice y sin que el estudiante pueda leerlo en el libro. Porque la forma en que yo lo hago es diferente. Axel lo hace sin determinantes y al final mete determinantes, pero como está sobre los complejos, usa una cosa que se llama el teorema fundamental del álgebra y comienza con una matriz A y J o un operador lineal y define entonces, o sea, él cuando define valor y vector propio no usa polinomio característico para nada porque no hay determinantes. Pero al final dice, si yo lo puedo, si estoy sobre los complejos y la puedo diagonalizar, ahorita voy a probar yo, si me lo permiten, que la matriz queda diagonal y en la diagonal quedan sus valores propios. O sea, ahorita voy a probarlo yo. Y él lo prueba sin determinantes y yo voy a usar determinantes. Comienzo con una matriz arbitraria, compleja, y uso su polinomio característico y encuentro todos sus valores propios y pruebo que la matriz es diagonalizable y sus vectores propios aparecen en la diagonal. Entonces, Axel prueba lo mismo, pero sin determinantes. Ok, digamos que ya llegamos a lo mismo. Entonces, al final del libro, Axel dice, ok, para que ya no se queden todos los cuates, les voy a definir el determinante de A. ¿Y cómo creen que lo definen? Pues dice, Como el producto de la diagonal. multiplico sus valores propios. Dice, el determinante de A es el producto de sus valores propios. Yo acabo de ver que una matriz n por n tiene a lo más n valores propios en un campo. A lo más, no dije que tiene exactamente n. Entonces, cuando estoy sobre los complejos, hay exactamente n repetidos con multiplicidades. Entonces, él define el determinante como este producto. Y puede probar propiedades del determinante, pero eso solo sucede porque está sobre los complejos. Profe, Ya no se quejen. Si lo saben hacer sobre los complejos, ya con eso estoy contento. Dígame. pero no todas las matrices son diagonalizables, ¿no? Absolutamente. Eso lo sabe Axel, lo sé yo, pero él dice, como estoy sobre los complejos, yo voy a hacer eso. O sea, te das cuenta que en su libro yo estoy diciendo que es muy bueno, pero es incompleto para lo que queremos. Él nada más quiere trabajar sobre los complejos. Y entonces o sea, hace un ejercicio muy bonito. No se complica la vida. Su libro es muy bonito. Puede probar todo esto sin usar determinantes. Entonces, primero, la primera vez que lo ves, cuando yo estaba en una conferencia en San Francisco, creo, y había sabido de ese artículo de él, de ese libro que iba a salir, y él iba a estar presentando el libro. Hizo una presentación, y en la presentación, pues, en una reunión de esas, había como unos casi 6,000 matemáticos de Estados Unidos. Yo no soy de Estados Unidos, pero yo estaba allá. Y entonces muchos querían oírlo porque todos hemos dado álgebra lineal. Y entonces, durante la semana que dura la conferencia, en algún momento lo pude pescar allá. Algunas personas lo pescamos y nos sentamos a tomar un té o algo así. Y le dijimos, bueno, o sea, pero nos estás perdiendo acá. Y dice, estoy bien consciente, he tenido esta plática toda esta semana con todos. Lo hice a propósito, no es provocador. Yo quería provocarlos y decir, puedo dar el curso de álgebra lineal sin usar determinantes, pero primero me restringo a los complejos, porque es donde puedo encontrar todos los valores propios. Y entonces defino el determinante como el producto de los valores propios y eso es un teorema que tú vas a probar, me dice. Pero yo no lo uso, nomás lo pongo al final. Y ahí platicamos, es buena onda, buenísima onda. O sea, su libro es muy bueno, pero yo lo leería como por segunda ocasión si ustedes lo quieren comprar. Por cierto, está en la biblioteca de la universidad, si algún día está abierta o ustedes tienen acceso en línea, bájenlo en línea, está comprado por la universidad, el libro de Axel. Pero es una segunda lectura. O sea, ya que tienes la primera lectura, que es la que yo estoy haciendo en este curso, Axel es una buena segunda lectura. Es otro punto de vista. ¿Sí? ¿Qué les parece?
Sí, profe, gracias. Pero no es un libro para ingeniería. Para nada. Es un libro fino. Es un libro fino. Muy bueno. Profesor, Bien. eh, por ejemplo, hace unos días le preguntaba de un ejercicio que me pedía construir un operador lineal en el espacio euclidiano R4 y usted me dio la recomendación de trabajar con polinomios y determinantes. Entonces, aquí lo que tengo que plantear en ese ejercicio para que no tenga valores propios reales es restringir mi polinomio a que tenga todos sus valores propios en los complejos, ¿no? O sea, Complejos no reales. Sí. pero si quiero que mi ejercicio me pide que dé un operador lineal que no tenga ningún valor propio real, y me dice, y compruebe que satisface lo que se pide. Entonces, yo tengo que plantear un operador tal que su polinomio característico sea un polinomio de grado 4, tal que ninguna de sus raíces sea real, ¿no? O sea, todas sean Sí. en los complejos. Me quedan 10 minutos más o menos. Déjeme ayudarlo con el ejercicio porque era el segundo que pensaba hacer hoy. El primero que hice ahorita, tomé una matriz 2×2 real y tenía dos valores propios, lambda 1 igual a 4 y lambda 2 igual a -1. Para lambda 1 igual a 4 encontré un valor propio y les dejé el otro que hicieran. ¿Todos están de acuerdo que lo pueden hacer para el segundo? Para que yo deje. Profesor. ¿Sí? Sí, profe. Déjenme hacer otro ejemplo. ¿Pero no los oí? ¿No? ¿Todos lo pueden hacer? Sí, profesor. Ok, entonces voy a hacer otro ejemplo. Entonces voy a agarrar otra vez de R2 en R2. O sea, no de R4 en R4 como me pide Alonso. O sea, lo voy a cambiar con un de R2, pero él se va a dar cuenta inmediatamente cómo funciona ahí. Les voy a dar una matriz. 2×2, como en el ejemplo anterior. Pero en lugar de darles las matrices, les voy a dar el operador. Les voy a llamar R al operador. Ahorita le pongo un índice acá. Este es el operador lineal. Que es rotación por un ángulo. Rotar por un ángulo es un operador lineal. Vamos a llamar al ángulo θ. Entonces, este operador va a rotar por un ángulo θ. Si lo dibujo, aquí está R2. Este es R2. Entonces, Rθ me va a rotar R2. Y entonces, el ángulo θ que voy a tomar, aquí tengo un vector cualquiera, un vector B. Este es mi vector B, aquí está. Y lo voy a rotar un ángulo. Y al final me queda este vector que es Rθ de B, ¿no? Entonces dice, este ángulo que roté es θ. Entonces, rotar por un ángulo es un operador lineal, ¿de acuerdo? Rotar por un ángulo es una, o sea, separar sumas y saca escalares. Entonces voy a rotar por un ángulo. Y entonces yo tengo, este es mi operador lineal, si lo que ven que está viendo, estoy rotando por un ángulo θ. El único vector que no se mueve es el 0. El rotar de 0 queda 0. Los otros se van, este era B, este es su rotado. Y entonces, primero lo que voy a ver, tomo la base canónica de acá, E1, E2. Tomo la base canónica acá, E1, E2, porque este es un operador lineal. Y entonces, la matriz asociada a Rθ, ¿alguien me dice cuál es? La matriz de una rotación. Cuando tomé la base canónica, la matriz asociada a Rθ en la base canónica E1, E2, bueno, la base canónica es E1, E2 en R2, ¿no? Entonces, la matriz asociada en la base canónica es la matriz coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. ¿Vale? Esa es la matriz asociada a una rotación. Todo el mundo puede hacer esta. Si quieren le voy a poner el menos acá, dejo el más acá, nomás para facilitarme la vida. Esa es la matriz asociada a una rotación. ¿De acuerdo? Quiere decir que si tomo un vector y lo voy a rotar, lo multiplico por esta matriz. Y eso es una cuenta facilísima lo hicieron seguramente en geometría analítica. Todo el mundo hizo esa cuenta, ¿verdad? O en lineal 1. En lineal 1 yo lo volví a ver, ¿no? Entonces, esa es la matriz asociada. Yo tengo esta matriz. ¿Sí? Yo tengo esta matriz para esta cosa Rθ.
Entonces, vamos a ver cuáles son los valores propios de esta matriz. Entonces, vamos a suponer que este ángulo lo voy a atrapar entre, o sea, no quiero que el ángulo sea 0, porque si roto 0, no roto nada, ¿no? Entonces, va a ser mayor que 0, pero va a ser menor que pi, que 180 grados. O sea, roto, pero no roto 0, porque si roto 0 es la identidad, ¿no? O sea, si tomo θ igual a 0, si toman θ igual a 0, R de 0 es la identidad, ¿no? Porque rotar el ángulo 0 es no hacer nada. Si toman 360 grados o 2pi, tampoco es hacer nada. Entonces 0 y 2pi dan lo mismo, ¿no? Pero yo voy a tomar el ángulo entre 0 y pi, estrictamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando roto, hay un ángulo entre 0 y pi que estoy rotando, entonces sí se mueve. Entonces, primero lo que observo es que para toda B en R2 que sea distinto del 0, 0, al rotar B me sale distinto de B. ¿Sí? O sea, porque el ángulo que tomé no es 0, ni siquiera llega a 2pi. Entonces, cuando roto, verdaderamente roto. Si todo el mundo lo ve, que estoy rotando, ¿sí? Entonces, cuando roto un ángulo, un vector, nunca me sale igual a él mismo. Entonces, dice, fíjate en lo siguiente, esto es fácil, ¿no? Segundo, todo el mundo ve esto, visualizarlo, ¿no? Escogí el ángulo acá, esto forza a que el rotado es distinto de B. Segundo, ¿sí? Tomen un vector. Voy a pintarlo acá. Aquí está mi vector B, no 0. Entonces, para todo vector diferente del 0, 0, como este, tomen todos los múltiplos de ese vector. Tomen todos los múltiplos de ese vector y sea W. Para cada vector distinto de 0, entonces voy a decir para B distinto de 0 arbitrario, tomen W todos los múltiplos de B. Entonces voy a poner T por B variando T en R. Recuerden que B es distinto de 0. Entonces, si B es distinto de 0, T por B, ¿qué cosa es? Pero T puede ser 0, ¿no? Esta es una recta en R2 que contiene a B. O va en la dirección de B. ¿No? Va en la dirección, es toda esta recta. Pero una recta es un espacio de dimensión 1, pasa por el origen, ¿verdad? Pasa por el origen. Entonces, el W, ¿sí? El W que yo dibujé allá, este W que yo dibujé, W está contenido en R2, contiene a B, B es distinto del 0, 0, ¿verdad? Porque B es 1 por B. Este es su espacio de dimensión 1. Su espacio de dimensión 1 de R2. Las rectas son los subespacios, rectas por el origen son subespacios de dimensión 1. Entonces, cuando roto todos los vectores de W, se mueven, ¿no? Cuando roto todos los vectores de W, ¿qué queda? Cuando rotan todos los vectores de W, les queda esto, ¿no? R θ de W, ya que B se rota, entonces aquí está el rotado de B. El rotado de B es este, ¿no? Entonces, al rotar W, te queda otra recta diferente de la original. Entonces, ¿qué está diciendo? Y se tiene que el rotado de todos los vectores de W es distinto de W. O sea, en este dibujo que hice acá, esta es B. Este es el rotado de B. Y entonces esta recta que está por acá es W y esta recta es el rotado de W. Nada más porque escogí el ángulo allá. Entonces dice, todo su espacio de dimensión 1 se rotó y me dio un espacio diferente. ¿Están de acuerdo? Estos dos espacios nada más intersectan en el origen, ¿no? Entonces, RZ W intersección W nada más consta del origen. ¿Sí lo ven todos? Es cuestión de ver mis dibujitos que también los hice.
Entonces yo tengo esta rotación, me hace un vector distinto de 0, me da esta recta, la roto, me da otra recta diferente que nada más se cortan en el origen. ¿Hasta ahí todo el mundo ve mi argumento geométrico, jóvenes? Allá de ese lado. Digo que este argumento geométrico me está diciendo que R θ no tiene vector propio. Entonces, por lo tanto, R θ no tiene vectores propios. Déjame argumentar estos y con esto acabo el diálogo. ¿Por qué? Porque un vector propio B en R2 es vector propio de R θ si y solo si pasan dos cosas. Uno, B es distinto de 0, 0. Y dos, existe un número real lambda tal que R θ de B es lambda por B. ¿De acuerdo? Existe un vector tal que R θ de B es lambda por B. Pero vamos a ver por qué eso no existe. ¿Quién es? Esto es pura geometría ahorita. Aquí. B debe ser distinto de 0, como este que está acá. ¿Sí? Debe ser distinto de 0, 0. ¿Sí? Y R θ de B debe ser lambda por B. Pero lambda por B queda en W. Este fulano queda en W, ¿no? Porque eso es múltiplo de B. ¿Y este fulano dónde queda? Este fulano queda en R θ W. Pero estos fulanos, este número no puede, para que este sea igual a este, la única posibilidad de que un vector acá sea igual a un vector acá es que ese vector sea el 0, 0. ¿Sí? O sea, la única posibilidad para que pase esto, esta igualdad sucede si y solo si B es 0, 0, 0. Pero esa es una contradicción porque yo estoy suponiendo que B es distinto de 0. Entonces, esta rotación no tiene un vector propio. No hice cuentas, ¿se dan cuenta? No hice ni una cuenta. No tiene vector propio. Déjenme para el jueves, hago la cuenta calculando el polinomio característico de esta rotación y voy a ver que no tiene ceros o que no tiene vector propio. Yo lo que probé con pura geometría es que este operador lineal o esta matriz coseno de θ, nada más con que θ esté entre 0 y pi, no tiene vectores propios. Pero si no tiene vectores propios, no tiene valores propios. Ese es mi argumento, Alonso, para un ejemplo de matriz 2 por 2. Creo que ya lo vi, profesor, porque aquí sí se ve geométricamente que, bueno, otra forma de decir este resultado sería decir que R θ multiplicado por el vector B, o bueno, ya cuando se le aplica R θ B, R θ B, coma B, si eso lo ponemos como conjunto, entonces es linealmente independiente, ¿no? Sí. Entonces sí se ve geométricamente. Y mi ejemplo se puede, digamos, construir entonces como por bloques, profesor. ¿Puedo construir una matriz de 4 por 4 y hacerla por bloques? Aquí en este bloque pones a R θ, estas 2 por 2, y completas con unos acá, ¿sí? Y completas con ceros por donde te haga falta. Ya la caché, profesor. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Este ejemplo geométrico, déjenme regresar el jueves con el jóvenes. Gracias. Nos vemos el jueves. Si no hay más preguntillas, tengo un par de minutos. Ya no. Profe, Dígame. le mandé un correo respecto a lo de mi operación, pero no sé si lo recibió. ¿Usted es quién, perdón? Carla Rodríguez. Carla, ¿te acuerdas que nos vemos en Zoom siempre? Ok, Carla, tú me habías dicho desde la semana pasada, no hay problema, Carla, o sea, cuando tú puedas, vas a ver la tarea. Y tal vez no la puedes hacer en el fin de semana que te toca, entonces por ser un caso especial, me la mandas a mi correo electrónico, la tarea, y yo la subo. Ok, muchas gracias. Si eso es un fin de semana, si por alguna razón, y espero que no lo sea, estás indispuesta más de una semana, entonces la siguiente semana me haces lo mismo, ¿sale? Sí, muchas gracias. Ok, y si no puedes venir, no hay problema, yo estoy avisado, lo registré, lo apunté desde la semana pasada que me dijiste, sí los tomo en cuenta, ¿sale?
Sí, muchísimas gracias. Que todo salga bien, Carla. Gracias. Nos vemos el jueves, jóvenes.